Sean todos bienvenidos a esta temporada de Captando Vidas. Para nosotros es un placer poder llevarles a ustedes este contenido que con mucho amor y con la fuerza que solamente Dios nos da, se lo vamos a llevar a ustedes. Gracias también por darnos su apoyo incondicional. Solamente cuando teníamos el nombre, cuando teníamos la visión, agradecemos de verdad todo ese apoyo condicional que nos han brindado toda esa gente linda que han apoyado y que van a seguir apoyando este hermoso proyecto que está creado para la gloria de Dios. Muchas gracias, de verdad. Así que prepárense porque esta temporada de Captando Vidas va a traer muchas cosas lindas, porque la idea de este proyecto es captar vidas para Dios. Así que estas historias y estos testimonios, estos conversatorios a ustedes definitivamente les va a encantar. Gracias de antemano por su apoyo. El día de hoy vamos a iniciar esta temporada de Captando Vidas con un pastor queridísimo. Bueno, puedo decirlo, sí, es mi pastor. Le damos la bienvenida al Señor, al pastor Franklin Rodríguez. Bienvenido, pastor. Amén, amén. Muchas gracias, Angelina. Para mí es un privilegio poder estar aquí esta noche, ¿verdad? Compartiendo este momento, excelente momento divino, un momento de gloria, de poder compartir, ¿verdad? Parte de mi testimonio. Gloria sea al Señor para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por decirnos sí para iniciar este hermoso proyecto con su testimonio. Entonces vamos al mambo, pastor. Ya usted sabe, entre en confianza, Amén. siéntaseme chévere. Usted está en su área. Aquí lo queremos mucho y de verdad le agradecemos mucho que esté aquí, nos está regalando su testimonio. Pastor, vamos al mambo. Entonces cuéntenos, ¿cómo usted inició en la fe? Amén. Mira, Angelina, los planes de Dios son planes perfectos, son planes gloriosos. Dios es un Dios sobrenatural. Yo inicié en la fe o inicié en el conocimiento de Dios desde mi temprana edad. Recuerdo que cuando niño tuve 2 sueños con Dios. Los sueños eran sueños idénticos, aunque sucedieron en etapas diferentes. Pero en los 2 sueños yo pude ver a Dios, pude escuchar su voz y hubo una manifestación de una presencia, de una paz que solamente la puede impartir Dios, amén. Y yo quería estar con Él, yo quería irme con Él, pero en ese momento se me dijo que no era el tiempo. Y cuando yo despertaba de ese sueño, yo despertaba contento y triste a la misma vez. Contento porque pude experimentar algo que nunca yo lo había experimentado como ser humano, ¿verdad? Pero al mismo tiempo triste porque no se me permitió irme con Él en ese momento. Wow. ¿Y qué edad exactamente usted tenía en ese momento? Aproximadamente el primer sueño ocurrió, yo tenía como algunos 6 años en el primer sueño, porque recuerdo que yo nací en la ciudad de Higüey, una ciudad de República Dominicana, y yo todavía no estaba en la escuela. Pero ya el segundo sueño, ya yo estaba viviendo en la ciudad de La Romana, cuando estuve el segundo sueño, y entonces pues ahí ya yo estaba más grandecito, ya yo tenía unos 8 años, y siempre esos sueños, ¿verdad?, de Dios, acerca de Dios, llegaban a mi mente. Yo meditaba mucho, ¿verdad?, en ese ser sobrenatural que yo sabía que existía, Wow. que yo sabía que existía. Aunque yo no nací en un seno de una familia cristiana, pero yo conocía, sabía de Dios, amén, porque Él se me reveló, soñaba con Él, yo tengo un hermano mayor que me lleva un año, y mi hermano pues también es pastor en Santo Domingo, tiene 20 y tantos de años pastoreando, y mi hermano también decía que él cuando salía fuera de la casa iba hablando con Dios al cielo, él miraba al cielo. Wow. Entonces yo creo que es algo, ¿verdad?, de que Dios determinó llamarnos, Dios determinó, ¿verdad?, en su soberanía, escogernos para salvarnos. Amén, amén, amén. Y wow, eso está bien bonito porque usted no nació en un hogar cristiano y sin embargo Dios a usted con solamente 6 años lo llamó. ¿Qué significó eso para un niño de 6 años que
mayormente no tiene esa experiencia. Usted fue bastante privilegiado. Sí, fíjate que dice la palabra en Proverbio, ¿verdad? Que criemos al niño, ¿verdad? En sus caminos y cuando sea, aún después de grande, no se apartará de él. O sea, eso fue una enseñanza de Dios en mi vida, la cual me acompañó siempre. Me acompañó siempre, siempre. Aunque tuve un tiempo, ¿verdad? Que no, al no saber, solamente sabía que Dios existía, pero no le conocía en el sentido de servirle, como dice la palabra, pero sabía de su existencia. Me agradaba lo que emanaba su presencia, me agradaba, me atraía. Fue como dijo, verdad, el profeta Jeremías, en un momento cuando el profeta Jeremías quiso dejar de predicar la palabra, dijo que, verdad, que Dios los sedujo. Hubo una seducción de parte de Dios que impidió que Jeremías abandonara los caminos del Señor y siguiera predicando. Entonces, había una seducción de Dios en mí que siempre, aunque yo no andaba, ¿verdad?, sirviéndole como tenía que servirle, pero yo siempre pensaba en Él y siempre meditaba en Él. Yo decía que yo no quería morirme sin servirle al Señor. Wow, 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 wow. Y entonces, luego de esa experiencia, ¿cuál fue el siguiente paso que le permitió a usted involucrarse en esto? Amén, muy buena pregunta, Angelina, gloria al Señor. Quiero decir, verdad, que me honro en pastorear a Angelina, amén. Testifico, verdad, de su fe sincera, amén. Y veo mucho potencial y mucho crecimiento en ello. Largo camino te resta. Dios tiene muchos planes grandes para ti. Amén, gracias, pastor. Amén. Fíjate, Angelina, de repente hay cosas, ¿verdad?, que suceden en la vida que hay momentos que uno no la entiende. Yo me estaba criando con mi papá y con mi mamá. Entonces resulta, ¿verdad?, que en un día de esos de vacaciones me llevan a la Romana a visitar a mi abuela. Mi abuela tiene un hijo con discapacidad, le dio una enfermedad llamada el polio. Entonces no podía valerse por sí mismo y necesitaba de ayuda. En esas vacaciones que mi hermano y yo fuimos a la Romana, ahí se visualizó el que nosotros nos quedáramos allá como instrumento de poder ayudar a mi abuela. Y de esa manera nosotros terminamos, ¿verdad? Yo con 8 años, mi hermano con 9, viviendo en la Romana. A lo primero no entendíamos realmente el por qué sucedieron las cosas así, ¿verdad? Pero sucedieron y con todo Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en Higüey. Higüey ya el evangelio ha crecido bastante, pero todos sabemos que es una ciudad un poco, ¿verdad?, en aquel tiempo idólatra. Y el evangelio no estaba tan así, ¿verdad? No se había implantado tanto como ahora. Y a nosotros lo que nos llevaban era a la basílica. Ok. Sí, nos llevaban a la basílica. Entonces yo recuerdo que una vez trataron de que yo le diera un beso a la Virgen. Y a mí no me gustó. Yo era como que tenía eso ya por dentro. Estaba marcado ya desde niño. Aleluya, gloria sea al Señor. Sí, claro que sí. La basílica, oiga, nosotros cuando salíamos de la escuela, la basílica era el patio de nosotros jugar. Wow. O sea, ella tenía un terreno bien amplio de mucho pasto, mucha grama, mucha hierba. Nosotros salíamos de la escuela, niños, y nos poníamos a jugar. Pero nunca me gustó entrar. Nunca me gustó entrar. Entonces, cuando llegamos a la Romana, nosotros tenemos un tío, ¿verdad?, que él es cristiano. Su nombre es Geraldo Rodríguez y este tío de nosotros fue uno de los primeros creyentes en la familia de parte de mi abuela, amén, de parte de mi familia paterna. Y él entonces empezó a instruirnos a nosotros en los caminos del Señor. Qué lindo. Entonces ahí, entonces sí, a través de la familia, entonces empiezan a usted a darle los conocimientos cristianos. Perfecto. El tío mío se encarga de llevarnos a la escuela dominical. Entonces también, pues, él siempre se preocupó. Es muy importante, ¿verdad?, los padres, los familiares, no ver a los niños así, sino los niños absorben, son unas esponjas. Fíjense que el tío de nosotros nos daba unos libritos, unos tratados y nos ponía a leer. Nosotros también, pues, cada vez que entrábamos a la habitación de él, siempre lo encontrábamos orando. Amén. Y aprendimos eso, amén, porque uno realmente también aprende escuchando, pero también aprende viendo. Y aprendimos y nos gustó el estilo de vida que él llevaba a nosotros, ¿verdad? Pues me llamó mucho la atención y aprendí mucho de la Biblia. Yo a lo poco tiempo, ¿verdad?, de jovencito,
había leído el Nuevo Testamento casi al menos los 4 evangelios, lo había leído varias veces completo y me gustaba la historia acerca de Jesús. Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Entonces ya hay usted con más conocimiento del Evangelio. ¿Cómo usted lo utilizó? ¿Cómo usted se empezó a desarrollarse en esa área? Fíjate también, Angelina, después de que mi hermano y yo, ¿verdad? Quedamos viviendo donde mi abuela, entonces también después llegaron mis 2 hermanas. Nosotros somos 4, 2 hembras y 2 varones. Entonces siempre el tío mío, ¿verdad? Llevaban un servicio toda la semana al hogar. Y nosotros reuníamos, ¿verdad? Todos los vecinos, los niños nos reuníamos ahí y nos gustaba, ¿verdad? Escuchar los cánticos, las prédicas, nos poníamos contentos. Y ahí mi hermana con 12 años, porque ya estábamos más grandecitos, mi hermana, es la que yo soy mayor que ella, le llevo un año. Entonces mi hermana se convierte. Wow, Con 12 años mi hermana se con 12 convierte. añitos. Sí, y hoy mi hermana, desde esa edad, mi hermana todavía es cristiana. Wow, o Sí. sea, tiene prácticamente toda su vida sirviéndole a Dios. Toda su vida sirviéndole al Señor. Nosotros, ¿verdad? Nos convertíamos como joven al fin, pero simplemente no entendíamos todavía el propósito. Pero sí, se nos sembró, ¿verdad? La palabra del Señor y luego entonces pues me fui a vivir con mi mamá de nuevo, volvimos a vivir con nuestra madre, entonces allá entró la que fue la adolescencia, los 15 años, los 16, esa edad que es un poco peligrosa, ¿verdad? Bastante, bastante Se, peligrosa. se hace un poco difícil para los jóvenes y ahí yo recuerdo que yo estaba estudiando inglés cuando tenía 13 años y a los 15, cuando me gradué de inglés, entonces empecé a trabajar en la hotelería. Y la hotelería entonces, ¿verdad? Pues me apagó lo que fue el área de la fe. Me apagó el área de la fe porque yo empecé trabajando como bartender. Y entonces pues ahí entré a otro mundo, conocí un mundo que desconocía Ok. y entré muy profundo. Pero llegó una necesidad en mi vida. Ok, ahí entonces, ahí otra vez se prendió esa llama. Exacto, yo hubo un tiempo en donde perdí el trabajo de la hotelería, aquel Franklin que ganaba bien y que estaba bien, entonces cayó al piso. Y yo recuerdo que, ¿verdad? Fuimos a una iglesia, porque es como te decía, Dios me perseguía. Había una verdad, si se puede decir así, una persecución de Dios en mi vida. Qué lindo. Y terminamos en una iglesia, un grupo de los muchachos del barrio, terminamos en la iglesia y yo sentí, ¿verdad? La presencia de Dios me atrapó esa noche y me convertí. Ay, qué lindo. Entonces, en ese momento, exactamente, ¿cuál era su edad? Bueno, en ese momento yo tenía 17 años. 17 añitos. 17 años y ahí me entregué al Señor. Lo hice con hambre, lo hice con determinación, ¿verdad? Pero duré poco. Ok. Pero a mí en esa edad también me pasó algo muy importante, que fue que el pastor, ¿verdad? En la segunda noche de yo visitar la iglesia, la segunda semana, el pastor dijo, el domingo que viene, cada quien traiga una persona, un invitado. Y yo fui, busqué a mi hermano, que me lleva un año, yo recuerdo mi hermano tenía 18 años, y yo caminé como 1 kilómetro y algo para buscar a mi hermano. Le dije, mira, el pastor dijo que no lleguemos solo a la iglesia. Tú te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo. Era un domingo, mi hermano estaba en la sala, ahí sin camisa, viendo televisión. Y él me dijo, pues está bien, entonces. Y nos fuimos para la iglesia. Mi hermano esa noche aceptó al Señor hasta el día de hoy. Wow. Wow, qué bueno que todavía esa fe está bien fuerte. Amén, amén. Y ahí donde yo digo que creo que la primera predicación mía, la primera alma que gané para Cristo fue a mi hermano. Su hermano. Sí. Entonces, usted, bueno, dentro de su familia, de sus miembros, hermanos, madres, usted fue el atalaya de su familia. O sea, a través de usted pudo entonces se acercó su familia. Eso es muy bonito, sentir eso. ¿Cómo usted se siente de que usted fue prácticamente el pionero y el que pudo
llevar a su familia junto con usted hacia los caminos de Dios? Sí, fíjate, Angelina, que son, ¿verdad? Diferentes tipos de sentimientos al mismo tiempo, porque yo invité a mi hermano llegó a la iglesia por vía mía. Entonces después, en ese mismo año, ¿verdad? Yo me aparté, porque ahí me llamaron para un trabajo de hotelería y me aparté. Pero yo ver a mi hermano perseverar en los caminos del Señor, después yo ver a mi hermano pastoreando, mi hermano se hizo, ¿verdad? Se hizo pastor. Y ver también a mi hermana Miladis, gloria sea al Señor, que ha sido una pionera, una guerrera, ¿verdad? En la familia. Verla servir a ellos, verla servir a ellos sirviendo a Dios. Para mí fue un poco triste el yo apartarme. ¿Se sentía culpable? Sí, porque yo conocía de Dios y fueron 16 años fuera del Evangelio. 16 años. Entonces, a partir de ahí, 17 años, usted entonces se aparta, desde los 17 años se aparta del Evangelio, ¿hasta qué edad? Yo me aparté, ¿verdad? Y volví al Evangelio a los 33 años. 33 años. Ya aquí, ¿verdad? Viviendo en la ciudad, ¿verdad? De Nueva York. Eh, ¿A qué edad llegó a la ciudad de Nueva York? Cuando llegué, ¿verdad? Tenía 27 años. Y era descarriado en ese momento. Cuando usted tiene 27 años y luego dentro de 5 años usted vuelve a los caminos del Señor, pero ¿qué pasó en ese momento de su juventud, en sus 20 y tantos, en sus inicios de 30, que estaba un poquito ya cerca de llegar a los 33, que fue donde volvió? Pero cuénteme qué pasó en ese momento, en ese lapso de tiempo de su Sí, juventud. en eso fueron 5 años, pero fueron 5 años, ¿verdad? Que parecieron una eternidad. Porque la vida me marcó, porque caí, ¿verdad? Caí en vicio. Eso fue algo para mí, ¿verdad? Que me trabajó mucho emocional y mentalmente, porque no vengo de una familia, ¿verdad? Vengo de una familia, gloria sea al Señor, ¿verdad? Humilde, una familia con principios morales, pero yo me aparté de Dios y en ese apartamiento de Dios, ¿verdad? El enemigo echó mano de mí. Él echó mano de mí, caí en lo que fue, ¿verdad? En un alcoholismo donde tenía que beber todos los días. Caí también, ¿verdad? En lo que fue el uso de marihuana y luego en la cocaína, a tal punto de que esa fue mi vida. Esa fue mi vida por un tiempo. Y yo siempre, ¿verdad? Me veía en el espejo y yo le decía, ese no soy yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Pero siempre, Angelina, yo pensaba en Dios. O sea, usted tenía su fe, no le estaba sirviendo como usted debía, no estaba en los caminos como correspondía, pero su fe seguía ahí. Sí, la fe seguía ahí a tal magnitud que mi cartera era un Nuevo Testamento. Oh, Mi cartera era un Nuevo Testamento. Yo usé un Nuevo Testamento como cartera por muchos años porque era algo que de una manera u otra me transmitía, ¿verdad?, lo que era paz. Y, y así fueron pasando el tiempo, pero mi mamá se convirtió al Señor también. Luego se convirtió mi papá, se convirtió mi otra hermana. La familia mía, por lo regular, entre tíos y primos, su mayoría son creyentes. qué bueno. Son creyentes. Entonces, Eso es lo que se necesita, ¿eh? sí, Lo primero que se necesita es ser creyente. Ya lo demás viene por sí solo. amén. Entonces siempre se mantuvieron orando por mí. En un momento yo me convertí como en la oveja negra de la familia. Estaba, verdad, estaba apartado, no andaba por buenos caminos, nunca entré en lo que fue, verdad, la delincuencia, gracias a Dios. Pero sí en cuanto, ¿verdad?, a depender de sustancia para poder sentirme bien o para poder sentir paz o para poder sentir tranquilidad. Hasta un momento en donde Dios, ¿verdad?, pues me visitó Otra vez. otra vez. Oh, ok. Muy bien. Entonces, cuénteme sobre esa experiencia de esa segunda visita de Dios. Fíjate algo, como yo manejaba bien el área lo que yo trabajaba era bartender y luego también fui, ¿verdad?, asistente de jefe de bar en Punta Cana. Esa era el área que yo manejaba. Cuando llego acá, empiezo a trabajar en un liquor store. Estoy trabajando en ese ambiente y ahí me convertí trabajando en un liquor store. Wow.
Resulta que el compañero de trabajo tenía una situación ahí con su esposa y su esposa es cristiana y lo llamó, le dijo, mira, pon tal emisora que tú escuches algo ahí. Estaban dando una enseñanza acerca del matrimonio y como tenían problemas. Él lo puso la radio y él se fue, él salía a las 2, yo entré a la 1, él salió a las 2 y dejó el radio puesto, la emisora. Ahí empezaron a predicar y yo empecé a escuchar la palabra. Y ahí empezó Dios a ministrarme, empecé yo a traerme todo de memoria. Yo empecé a llorar y Dios te está llamando mensajes que me hablaban directamente a mí. Que era a mí que me estaban hablando. Yo estuve, Angelina, con esa emisora en un liquor store durante un año. Wow. Esa emisora haciendo su trabajo. Porque aunque la gente no crea, eso funciona. Porque ¿qué? Son semillitas que te la implantan en la iglesia, que te la implantan los canales cristianos, que te la implantan los contenidos cristianos, las canciones cristianas, todo lo que tiene que ver son semillitas que van germinando y llegan a florecer. Eso pasó con Sí, usted. al final dan su fruto. Yo 100%. empecé escuchando la emisora, empecé a identificar a pastores, que el horario que tenían y no me perdían. Luego empecé a recibir mucha crítica de los clientes. ¿Qué tú crees que esto es una iglesia? ¿Qué tú haces con esa emisora puesta? Y todo ese tipo de cosas, porque ya yo me fui identificando, me estaba identificando con Dios de nuevo. ¿Ven? Entonces, yo recuerdo que una noche, yo vivía ahí en la 183 Morris, y eran como la 1 de la mañana, y yo estaba sentado afuera en la escalera, como no me sentía bien emocionalmente, estaba bajo la sustancia, ¿verdad? Y realmente había unos pensamientos que no eran gratos, unos pensamientos contra mi vida, y yo estaba ahí pensando y empecé llorando. Me acordé del número de teléfono de la emisora y yo llamé como eran como eso de la 1:30 de la mañana. Yo llamo a la persona, me contesta y la persona me dice, no, yo no tengo tiempo para hablar, estoy solo. Y yo, como tenía conocimiento de la palabra, le dije, oye, bien, yo tengo pensamientos suicidas, si yo me quito la vida, mi sangre te la van a demandar a ti. Cuando yo le dije esa palabra, ese muchacho y yo duramos hablando hasta las 5 de la mañana. Ahí sí tenía tiempo, voy a tener una gran responsabilidad. Duramos hablando hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Porque hay cosas, ¿verdad?, que a uno como que no le gusta hablarla, pero quizás a alguien le puede servir de bendición, porque ya era algo que yo había hecho en otro tiempo. O sea, yo pasé por esa situación. Gracias a Dios, Dios no permitió que me muriera. Me llevaron a tiempo al médico y gracias a Dios, Dios me libró de que muriera en ese tiempo. Y entonces después que pasaron años, yo vuelvo y me encuentro con esa situación donde recibo esos pensamientos de que lo mejor que puedo hacer es acabar con tu vida. Porque déjame decirte que eso es una administración satánica. Dios me dio una palabra de que una vez prediqué, de que la solución no es la muerte. Hay muchas personas, ¿verdad?, que son ministrados o tentados a suicidarse, a quitarse la vida pensando que esa es la solución del problema. Eso es una mentira de Satanás. Así es. Eso es una mentira de Satanás. Hay muchos recursos, ¿eh? Hay buenos consejos, hay instituciones que nos pueden ayudar a nosotros a salir hacia adelante. Lo último que puede hacer una persona es quitarse la vida. Que es lo más preciado que Dios nos ha dado. Y Él definitivamente para eso nos creó, para que vivamos, claro, en sus caminos, volviendo a sus caminos. Amén, amén, amén. Entonces, continuando, Angelina, entonces ahí cuando yo me reconcilio con el Señor, yo recuerdo que eso fue un 25 de septiembre, gloria a Jesucristo, cuando yo me reconcilio con el Señor, un 25 de septiembre, hasta la fecha de hoy. Me reconcilio con el Señor y empiezo entonces pues a visitar, ¿verdad?, lo que es la iglesia, y Dios empieza a hacer el trabajo de transformación y de regeneración en mi vida, gloria sea al Señor, y hasta el día de hoy. Wow, wow. Mire, qué bonito saber eso, ese proceso, y quería no dejar pasar ese momento para preguntarle exactamente qué a usted lo llevó a empezar a tomar esas sustancias.
Eso fue, es como te digo, es como fue un conjunto de muchas cosas. Eh, eh, una cosa muy importante fue las amistades con la persona que me reuní, La eh, influencia. las influencias. La Biblia dice que las malas conversaciones y las malas, verdad, amistades corrompen. A su nombre, gloria. Por eso es que nosotros debemos saber con quién nosotros hacemos alianza. Es muy importante saber con quién nosotros nos unimos. Los padres es muy importante que examinen también con quiénes se juntan sus hijos. Entonces, cuando yo empecé a rodearme de personas, ¿verdad?, que estaban en estos caminos, esas personas se hicieron mis amigos. Yo terminé imitando su fe. Yo terminé haciendo lo que ellos hacían. Fíjate que por eso fue que Dios siempre le prohibió al pueblo hacer alianza, al pueblo de Israel hacer alianza con otros pueblos. Por eso fue lo que le pasó al rey Salomón. El rey Salomón terminó al mezclarse con mujeres paganas, ¿verdad? Mujeres que adoraban a otros dioses. Salomón terminó haciéndole altar a esos dioses. Y cuando uno hace alianza con personas que no son, amén, gloria sea el Señor, ¿verdad? De nuestra fe, que no son, ¿verdad? Que no tienen los mismos principios morales nuestros, por lo regular, uno termina siendo arrastrado o siendo convencido. Lamentablemente es así, lamentablemente. Y mire, luego entonces de que usted empieza nuevamente en los caminos con 33 años y sintiendo esa transformación de Dios, ¿en qué momento usted siente ese deseo de ser pastor? Fíjate algo, el deseo de ser pastor, yo digo, yo nunca lo sentí, porque yo recuerdo que cuando yo, ¿verdad? Volviendo atrás, cuando me convertí a los 17 años, llevaron un servicio a mi hogar, a la casa de mi abuela. Y las personas, los hermanos que fueron, ellos dijeron, ¿alguno de ustedes puede dar una palabra? Y nadie quería. Y una de las hermanas me señaló a mí. Yo recuerdo que leí a Juan 3:16, ahí yo empecé a predicar. Y ellos me profetizaron y me dijeron, tú vas a ser predicador de la palabra del Señor. Entonces, mi hermano que estaba aquí hace unos cuantos meses me trajo eso a la memoria. Me acuerdo, ¿tú te acuerdas, Franklin, cuando a ti te dijeron esto así, así, así? Yo sabía que tú ibas a predicar la palabra. Ellos lo sabían, pero eso no pasaba por mi mente. Yo estaba muy lejos de eso. Entonces yo empiezo a servirle a Dios ya porque yo quiero servirle a Dios. Oh, muy bien. Porque yo quiero salvar mi alma, yo estaba convencido de Dios y empiezo a servir a Dios en esa línea, en ese tenor. Entonces luego, cuando me dan una oportunidad y predico, entonces hay personas, ¿verdad?, que eran, tú eres un predicador de la palabra. Tú vas a ser un predicador de la palabra, pero necesita formación, me dijeron. Yo recuerdo, esa persona me aconsejó, apúntate en un instituto bíblico, prepárate. Y yo, eso fue en el 2007, 2006, 2007, casi empezando de yo convertirme, me apunté en el instituto bíblico. Y ahí entonces hice, ¿verdad?, 4 años de teología. Y ahí entonces pues yo empecé lo que fue la predicación y la enseñanza de la palabra. Ahí entonces empezó la formación. Entonces, ¿qué tiempo exactamente ya usted tiene siendo pastor? Bueno, yo empecé a pastorear en el 2014. 2014 seríamos 6 y 25, 11 años, ¿verdad? Sí. 11 años pastoreando. Pero estaba como maestro, ¿verdad?, al lado de algunos pastores. Y al yo ver que no es fácil pastorear, No. estuve cerca de pastor y entonces de ahí es donde yo realmente ese llamado yo no lo quería en mi vida, bendito sea el Señor. Y además yo emprendí, porque al convertirme tuve que salir, abandonar el área que yo siempre trabajé. Y entonces tuve que empezar otra área nueva. Y ahí entonces fue donde yo siempre tuve como algo de deseo de la barbería. Y ahí entonces empecé ¿verdad?, a trabajar como barbero. Y luego entonces pues puse mi propia barbería.
Y la barbería que puse, le puse el nombre de Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sí. Entonces, eso primero fue una barbería. Ujú. Y luego ese mismo nombre pasa a ser el nombre de la iglesia. Sí. Dios con nosotros es la iglesia del pastor Franklin Rodríguez, que está ubicada en la dirección, pastor. 3158 de Albany Crescent, Bronx, New York. Estamos en el Bronx. Y ya que mencionamos el Bronx, ¿por qué en el Bronx usted puso la iglesia? Fíjate algo, es un testimonio muy, muy poderoso, ¿verdad? Cuando yo recibo el llamado pastoral, ¿verdad? Que abrimos la iglesia, que estamos en la iglesia, luego en lo que fue la pandemia hubo un cierre, y el edificio donde nosotros estábamos pues se vendió y nos Muy bien. quedamos en la iglesia. Pero nosotros estábamos trabajando vía las redes sociales, estábamos ¿verdad? Transmitiendo por Zoom, y llega un momento donde yo quise aprovechar, no se lo niego, yo quise aprovechar, yo digo, yo voy a aprovechar esta pandemia y me retiro de pastorear. Había pasado por un proceso difícil y digo, aprovecho este tiempo y me retiro de pastorear, pero continué lo que fue, ¿verdad? Predicando, porque en ese momento yo estaba trabajando, como te decía, en Alerta TV, un programa cristiano, donde trabajaba como programador, y yo mismo pues hacía mi propio programa. Ey, el pastor tiene experiencia. Sí, yo mismo editaba mi propio programa y todas las cosas. Entonces empezaron a pedirme algunos hermanos que mándame mensajes porque la iglesia estaba encerrada. Entonces en la pandemia crecí. Y después que pasa entonces la pandemia, los hermanos me dicen a mi pastor, queremos congregarnos físicamente. Pero, Angelina, yo había tenido un sueño. Ok. Sí. Me sacaron de mi cuerpo en el espíritu y me llevaron a la 231, donde estamos en la iglesia, Sí. y me dijeron, aquí va a estar la iglesia. Oh, Dios my con God. nosotros. Entonces eso fue una revelación, esa ubicación de la iglesia. Sí, sí. Wow. Fue una revelación, por eso es que yo se lo conté a la pastora y ahí yo he sido muy bendecido. Amén. Muy bendecido, muy prosperado. Fíjate que el liquor store donde yo trabajaba queda ahí, la 231 y Broadway. O sea, Dios me saca de ahí y luego me lleva ahí mismo a pastorear. Con su propósito, desde Claro. el inicio, ¿eh? Amén. Que cuando uno ve esas cosas y uno sabe esas cosas y lo analiza, porque a veces lo vemos, pero no lo hemos analizado. Pero cuando uno cae, uno dice, ok, papito, tú tenías todo esto calculado, ¿eh? Amén. Sí, porque cuando yo tengo el sueño, en el 2019. En Yo tengo el sueño. 2019, previo a la pandemia. Sí. Entonces, cuando yo estoy buscando el local, yo estaba buscando un local cerca del área donde yo pastoreaba. O sea, humanamente, diciendo aquí es que me conviene, usando, ¿verdad?, lo que es la razón. Pero entonces yo llamé a alguien, una pastora, y me dijo que no tenía espacio, pero que conocía a alguien, a un pastor que estaba rentando. Me pasa el contacto, ahí entonces yo lo llamo y él me dice, sí, ese espacio es suyo, este lugar es suyo, no hay problema, no se preocupe. Pastor, ¿y cuánto va a pagar? No se preocupe por eso. Y no se preocupe, desde que pase la pandemia, esto es suyo. Ok, quedamos así. Y vamos a colgar. Entonces yo le dije, pero un momento, pastor, nosotros hemos hablado y todo está bien, pero ¿dónde está localizada la iglesia? Y ahí fue donde él me dijo a mí, estamos en Riverdale, en la 231. Yo dije, wow, digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Y mire, dígame, con ese tiempo que ya usted tiene en la iglesia, ¿qué es lo que a usted más le ha impactado de esas situaciones que llegan a la iglesia? Porque la iglesia, señores, la iglesia es exageradamente necesaria. Hay mucha gente que no lo entiende. Yo puedo decirlo testificando desde ya, de que antes yo no lo entendía, pero inmediatamente uno empieza a ir a la iglesia, ya convertido, que uno ya tiene la venda quitada, que ya uno ve todo de manera espiritual, es completamente necesaria. La iglesia es una guía, la iglesia te prepara, la iglesia te forma, la iglesia te ayuda a prepararte y te ayuda a desarrollarte los caminos de Dios para cualquier cosa que tú quieras hacer y a participar, a sentirte en una comunidad donde la gente comparte la misma fe y ya eso es demasiado bonito. Las iglesias son exageradamente necesarias. Hay gente que
que están muy mal, ¿usted me entiende? Informados y entienden que no tienen que ir a la iglesia siendo convertidos y es exageradamente necesario. O sea, eso es necesario, señores. Sigan leyendo la Biblia para que lo puedan entender. Pero cuénteme, pastor, ¿qué es lo que usted más lo ha conmovido de esas situaciones que llegan a la iglesia para que ustedes con su grupo de oración oren, pongan todo en la mano de Dios? Porque en la iglesia se ora mucho. Ellos tienen un grupo de oración, oran todos los días. Cualquier situación de emergencia que suceda, ellos están ahí para brindarle la ayuda a todo el que lo necesite. Desde ya se lo digo, ya que usted me está dando verdad. No he Amén. preguntado por el permiso, pero me lo imagino que sí. Amén, Todo el sí. que necesite ayuda, la iglesia está abierta. La iglesia, de verdad, es muy buena, llenan el alma, te ministran y a través de la iglesia tú permites que entren esas semillitas que van floreciendo poco a poco en tu fe. Pero cuénteme de esas situaciones que lo han conmovido. Amén, amén. Fíjate, Angelina, que la Biblia dice, ¿verdad?, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, cuando tú recibes la ayuda de Dios, que tú recibes una transformación, que tú recibes, ¿verdad?, lo que humanamente tú no podías, entonces tú sabes que hay un Dios que puede, que todo lo puede. Entonces tú con esa fe puedes ministrar a otra persona. Te voy a contar un testimonio de un joven que conozco, él vive aquí en el Bronx. Te lo voy a recomendar, un testimonio poderoso. Él se llama Richard Díaz. Ese muchacho, nosotros éramos vecinos, ¿verdad? Y él estaba completamente sumergido en la droga. Y yo recuerdo que cuando yo venía a veces de una vigilia a las 3 de la mañana, yo veía a Richard metido ahí en los zafacones, en la basura, sin bañarse, sin el pelo le creció larguísimo, todo sucio. Bueno, completamente Richard estaba convertido en un bon. Pero yo siempre le hablaba, siempre le predicaba la palabra del Señor y siempre lo invitaba a la iglesia. Yo no era pastor cuando eso, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y Richard dijo, voy a visitar la iglesia de Franklin. Amén, qué bueno. Entonces, ese muchacho, ver la transformación de ese muchacho, un muchacho completamente, Richard lo que se estaba esperando ya era la muerte de él. Completamente la muerte de Richard. Entonces, yo ver a Richard hoy en este tiempo, graduado de instituto, graduado en la universidad, graduado en electricidad, Wow. con varias grabaciones, con su esposa, Completamente restaurado, un hombre completamente, un predicador de la palabra. Entonces, todo ese tipo de cosas lo hace la iglesia, lo puede hacer la iglesia. Amén. Sí, la iglesia, Dios le ha dado a la iglesia, ¿verdad?, el poder, la capacidad para eso. Porque, recuérdense algo, la Biblia dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Así es. Satanás a eso vino, a destruir, ¿verdad?, lo que es la humanidad. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. A su nombre, gloria. Amén, 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 amén. Así es. Y señores, miren, en la iglesia hay mucha gente con muchos testimonios y más adelante vamos a estar compartiéndolo aquí. Así que pendientes, señores, porque esto apenas empieza. Y de verdad que, wow, qué bien me siento de poder saber que hay muchas vidas restauradas. Amén. Que tienen testimonios bien fuertes de Amén. gente que estaban completamente perdida, al borde de la muerte, al borde del suicidio. Mucha gente que no solamente perdida en las drogas, también perdida en malas compañías, malas situaciones. Usted que ya tiene 17 años en el Evangelio, cuénteme también, ¿qué otras cosas de una chica que lo haya conmovido bastante? Amén, sí. Yo recuerdo también trabajamos con una joven, ¿verdad? Esa joven con 3 niños también, ¿verdad? Y que se prostituía. Fíjense que ella llega al Evangelio, un miembro de la iglesia que está cita, la sube. Y ahí entonces, ¿verdad? La joven era descarriada. Y cuando escuchó la alabanza donde el taxista, entonces ella empezó a llorar, le dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, lo invitó a la iglesia. Y ahí empezamos a trabajar también con aquella madre de 3 niñas, sola, mujer, madre soltera, pero también con verdad, ella se dedicaba a lo que era a la prostitución, vendía su cuerpo, jovencita, 24 años. Wow. 24 años, el diablo la tenía atada, la tenía en esas condiciones, amén. Y Dios usó, ¿verdad?, lo que fue la iglesia, Dios usó su palabra
¿verdad? Para restaurarla. Dios usó el amor de los hermanos, Dios usó las oraciones para poder libertarla y que hoy ella sea pueda convertirse en una madre ejemplar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Señores, en la iglesia no hay nada para perderse, o sea, todo lo de la iglesia son cosas lindas, son florecidas. Cualquier persona que esté perdida florece en una iglesia. Por eso yo digo, tienen que darle la oportunidad. Y no es cuestión de ir solamente un día, es constantemente. Le explico, yo llegué a este país hace 3 años y me tomó, pasado los 3 años, para entonces yo dar ese paso con Dios. Esto se toma tiempo, pero tienen que darle y abrirle la puerta a Dios. Amén. ¿Qué usted opina de la gente que ignora el llamado? Fíjate algo, fíjate algo en cuanto a eso. La puerta, ¿verdad? Es como si tuviésemos los tiempos de Noé. La puerta todavía está abierta. Pues, hablábamos el domingo, ¿verdad? Bajo el tema acerca de la venida del Señor. Y decíamos que Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente y misericordioso. Bendito sea el Señor. Cuando la persona no escucha el llamado o desatiende el llamado, la persona lo que está haciendo es que está perdiendo momentos de felicidad, momentos de gozo. Porque yo me arrepiento, si de algo me arrepiento fue de no haber permanecido cuando me convertí a los 17 años. Si yo hubiese permanecido, ¿verdad?, siendo creyente a los 17 años, pues mi vida hubiese sido otra. O sea, yo perdí todos esos años, ¿verdad?, de gozo de la presencia del Señor. Amén. Claro que Dios todo lo usa, ¿verdad? Lo convierte en una bendición. Lo que yo viví, lo que yo pasé, pues hoy Dios puede usarlo, ¿verdad?, como un instrumento para bendición a otro. Yo puedo entender los pensamientos de un drogadicta. Amén. Yo puedo entender que hay personas que están ahí, pero están haciendo cosas que ellos no la quieren hacer. Lamentablemente. Que se miran al espejo. Entonces Dios, ¿verdad?, hace el llamado y el ser humano, ¿verdad?, se resiste. Lo que yo puedo aconsejar a la persona, que lo mejor que puede hacer una persona con llamado es rendirse a los pies de Cristo. Amén. Así es. Rendirse a los pies de Cristo. Así es, pastor. Y mire, ya para finalizar, quiero que me dé su opinión de lo que está pasando con estas amenazas de guerra que lamentablemente estamos viviendo entre Irán e Israel. Dígame, ¿qué usted opina basado en lo que dice en la Biblia? Amén. Sí, basado en lo que dice la Biblia, recuérdense algo, el creyente, por ejemplo, los creyentes, nosotros lo que conocemos la palabra, somos llamados a no turbarnos, sino a orar, a erguirnos, a estar más atentos, porque todas estas cosas están profetizadas en la palabra. Amén. Nosotros no sabemos cuándo es la venida del Señor, no sabemos el día, pero sí tenemos que hay señales en la palabra, que habrá guerra, rumores de guerra, ¿verdad? La maldad en la tierra se multiplicará, igual como se multiplicará la ciencia. Entonces, todas esas cosas van hablando, van arrojando luz y detalles de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Entonces, el trabajo de la iglesia es orar, amén, mantenernos orando para que la persona conozcan a Cristo. Yo oraba esta mañana por eso y verdad, mi oración era que así como Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios lo que quiere es que las personas, ¿verdad?, vengan al arrepentimiento. Entonces estaba orando para que la persona, que no muera nadie sin conocer a Cristo. Amén, amén, amén. Y eso lo estamos logrando, ¿eh? Amén, amén. Amén. Y nada, pastor, agradecemos nuevamente su participación en este podcast, que yo sé que va a ser de gran bendición para muchas personas que estaban esperando este contenido. Gracias. Nuevamente los invitamos a todos los residentes alrededores del Bronx. No importa si usted vive en Yonkers, si usted vive en Manhattan, la puerta está abierta. De la dirección nuevamente, pastor. Amén, amén. Si la dirección es el 3158 de Albany Crescent, Bronx, New York, 10463. Y Angelina, permíteme un minuto solamente para enviar un consejo a la madre, una palabra. Sí. Madre, no dejen de orar. No dejen de orar por sus hijos, sigan orando, ¿verdad? Mi mamá nunca se cansó de orar por mí, gloria sea al Señor, y hoy mi mamá se siente orgulloso, amén, de verme predicando y verme sirviéndole al Señor Jesucristo. Amén, qué orgullo y qué cosa tan bella. Pastor, amén, muchas gracias, Dios lo bendiga siempre, Dios bendiga su iglesia, su familia, su vida,
y su ministerio, pastor. Amén. Muchas gracias a ti. Agradecemos nuevamente la participación a toda la gente. Gracias por estar pendiente a este primer contenido, así que no se despeguen, sigan pendientes porque viene más. Amén. Nos vemos, bendiciones.